Aleluya. Es algo que escuchamos diariamente, que debemos determinarnos por seguir a Jesús, que debemos determinarnos por su palabra, por su venida, por guardarnos para Él. Pero sabemos qué es determinación. Gloria a Jesús, aleluya. Dice que determinación es la fuerza que permite conquistar sueños o afrontar situaciones difíciles. También es una fuerte decisión de continuar, pase lo que pase, y que te ayuda, gloria a Jesús, a sentirte pleno en lo que realizas. Gloria a Jesús, aleluya. Todos conocemos el significado de la palabra determinarnos. Cuando estamos en la universidad, cuando estamos en el colegio, cuando aún en el trabajo, cuando nos asignan algo, necesitamos determinación para poder realizarlo. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Jesús, aleluya. Entonces, entendemos que la determinación es más que un pensamiento, es una acción y una convicción. No solamente nos basta entender y comprender qué es determinación, sino también debemos comprender que la determinación va más allá de eso, sino que es una acción, es algo que nosotros realizamos en determinación a algo. Gloria a Jesús, aleluya. Y en este caso, por seguir a Cristo. Es algo sumamente difícil, pero no imposible. Gloria a Jesús, aleluya, seguir a Cristo. Porque no es fácil, gloria a Jesús, poder levantarse diariamente, comunicarse con Él, estar conectado a su presencia todos los días. No es fácil, gloria a Jesús, aleluya. Pero cuando nosotros nos determinamos a seguir a Jesús, Él es quien nos va a ayudar. Él es quien nos va a guiar y Él es quien nos va gloria a Jesús, aleluya, quien nos va a dar la fuerza necesaria para poder determinar seguir su palabra. Gloria a Jesús. Voy a tocar dos características de un hombre y una mujer, un joven, un niño, que es determinado por seguir a Jesús. Cuando nosotros estamos determinados por seguir a Jesús, vamos a ser obedientes. Gloria a Jesús, aleluya. ¿Por qué? Porque un corazón o una vida que no es obediente delante de la presencia de Dios no puede estar determinada. Porque cuando nosotros nos determinamos, tomamos una decisión de obedecer su palabra, de obedecer sus estatutos, de obedecer lo que Él ha dispuesto para cada uno de nosotros en su palabra. Entonces, cuando nosotros nos determinamos, somos obedientes. Gloria a Jesús, aleluya, porque, gloria a Jesús, obedecemos todo lo que Él dispone para cada uno de nosotros, porque quizás muchas veces no entendemos o no comprendemos, gloria a Jesús, aleluya, muchas cosas que dice en su palabra, pero nosotros nos determinamos en obedecerlo. Porque cuando nosotros obedecemos su palabra, estamos, gloria a Jesús, aleluya, verdaderamente siguiendo a Cristo. Porque usted no va a seguir a alguien que no obedece o a alguien que no presta atención a lo que Él dice, sino que va a prestar atención a lo que Él le comunica y también va a prestar atención y va a obedecer a lo que Él le manda. Gloria a Jesús, aleluya. Poderoso nuestro Dios. También una mujer, un hombre que está determinado por seguir a Cristo, gloria a Jesús, tiene fe. Muchas veces en las diversas angustias, diversas pruebas, debemos, gloria a Jesús, aleluya, ser determinados. Y cuando somos determinados, tenemos fe, porque decidimos poner nuestra confianza, decidimos poner gloria a Jesús, aleluya, nuestra fe en medio del proceso, en medio de la dificultad, que no vemos nada, decidimos poner nuestra confianza en el Señor. Entonces, gloria a Jesús, cuando nos determinamos a seguir a Jesús, debemos tener fe.
debemos confiar en que el que nos llamó, en el que, gloria a Jesús, aleluya, nos hizo el llamado, Él tiene la respuesta para cada una de nuestras situaciones. Gloria a Jesús, voy a estar, gloria a Jesús, invitándole que abramos nuestra Biblia rápidamente, gloria a Jesús, en Efesios 3, gloria a Jesús, aleluya, poderoso nuestro Dios. Vamos a estar, gloria a Jesús, leyendo un poco de uno de los personajes, gloria a Jesús, que se leyeron aquí. Poderoso Jesús. Gloria a Jesús, aleluya. Poderoso nuestro Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Jesús. Poderoso nuestro Dios, aleluya. Dice la palabra del Señor, Efesios 3, 7 al 11. Gloria a Jesús dice, de lo cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y declarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios. Yo creo todas las cosas para que gloria a Jesús, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo Cristo nuestro Señor. Gloria a Jesús, aleluya, mucho poderoso Jesús. Conocemos, gloria a Dios, aleluya, la historia del apóstol Pablo. Gloria a Jesús, un hombre, poderoso nuestro Dios, que es claro ejemplo para cada uno de nosotros en determinación por seguir a Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso Jesús, en una de sus cartas, él decía que él tenía por nada lo que él había podido alcanzar. Gloria a Jesús. Y nada de lo que él pudiera lograr obtener iba a compararse a lo que Dios le podía dar. Y asimismo nosotros debemos determinarnos como Pablo a seguir a Jesús. Quizá en estos momentos de dificultad, quizá en estos momentos difíciles, gloria a Jesús, no es fácil para nosotros determinarnos. Quizás como jóvenes, gloria a Jesús, se nos hace muy difícil porque viene el pecado, viene, gloria a Jesús, aleluya, las corrientes de este mundo a querer ofrecernos cosas que solamente son pasajeras, que solamente son placeres momentáneos, que nos ofrece el mundo, tantas cosas que, gloria a Jesús, vivimos día a día, que muchas veces nos impiden determinarnos, porque, gloria a Jesús, aleluya, se ve llamativo, llama la atención, pero cuando nosotros, como jóvenes, y pidiéndole la ayuda a Dios, pidiendo la dirección a Dios, que Él es el único que puede ayudarnos, el único que puede, gloria a Jesús, aleluya, en medio de ese proceso de determinarnos por Él, de dejar las cosas que hacíamos antes, de dejar, gloria a Jesús, aleluya, que Él transforme, gloria a Jesús, aún aquello que nosotros pensábamos que estaba bien, o aquellas cosas que hacíamos, pensábamos que estaban bien, pero en realidad estaban mal. Él es el único que puede ayudarnos, el único que puede sostenernos en esos momentos sumamente difíciles que, gloria a Jesús, sé que no es fácil, pero Él es quien nos puede ayudar. Y si nosotros tomamos la decisión por seguir a Jesús, Él no nos va a dejar solo, Él no nos va a desamparar, Él va a estar ahí en todo momento con cada uno de nosotros. Así como estuvo con estos hombres de la palabra del Señor que se determinaron a seguir en lo que ellos creían, en la palabra que Jesús había anunciado en cada uno de ellos.
así como estuvo con ellos, aún en medio de la persecución, aún en medio, gloria a Jesús, aleluya, de tantas cosas que este hombre pasaron, el Señor estuvo con ellos. Nunca los dejó, nunca los desamparó, y asimismo el Señor está con cada uno de nosotros. Y si nosotros nos determinamos a seguir a Jesús verdaderamente, Él nos va a acompañar. Él nos va a ayudar, gloria a Jesús, en todos los momentos de nuestra vida. Gloria a Jesús, aleluya. Y poderoso nuestro Dios, yo sé que no es fácil, gloria a Jesús, poder tomar una decisión por seguir a Cristo. Gloria a Jesús, poderoso nuestro Dios, porque hay tantas cosas que muchas veces, gloria a Jesús, se nos escapan, hasta las vemos como normales o las vemos como algo que es rutinario en nuestra vida y que no nos damos cuenta que son esas cosas que nos alejan de Dios, que nos alejan de poder seguir verdaderamente a Cristo. Gloria a Jesús, poderoso nuestro Dios. Cuando nosotros estamos alejados de Jesús, cuando nosotros, gloria a Jesús, aleluya, aparentamos o solamente estamos aquí por querer llenar un espacio o, gloria a Jesús, aleluya, tener un lugar poderoso nuestro Dios, donde no, aparte de nuestro hogar, gloria a Jesús, muchas veces se nos vuelve rutinario el no seguir verdaderamente a Cristo, sino que al nosotros entrar en una rutina, al entrar en algo que no nos llena, gloria a Jesús, vamos a recurrir a otras cosas que solamente son placeres momentáneos. Gloria a Jesús, poderoso nuestro Dios. Y yo quiero, poderoso Jesús, testificar algo, gloria a Jesús, que pasó en mi vida, gloria a Jesús. Y siempre, gloria a Jesús, he tenido la costumbre de testificar sobre cuando estaba en el colegio y cuando ahora estoy en la universidad. Durante los últimos 6 meses del año pasado, gloria a Jesús, tuve un proceso, gloria a Jesús, sumamente difícil y duro, poderoso nuestro Dios. Y en ese proceso, gloria a Jesús, me alejé de Dios. Quizá venía aquí, gloria a Jesús, quizá venía aquí y aplaudía con todos ustedes, pero no es lo mismo venir aquí que estar cerca de Dios o seguir verdaderamente a Jesús. Y en medio, gloria a Jesús, aleluya, de esos 6 meses, estaba en la universidad, gloria a Jesús, y seguía mis estudios como regularmente lo hacía. Solamente que dejé de hacer la obra de Dios, gloria a Jesús, aleluya, y ya no servía al Señor. Y anteriormente, en los otros años, gloria a Jesús, yo había visto la mano de Dios, aún a pesar que muchas veces llegaba a mi casa cansado, después de salir del culto, llegaba a mi casa quizás débil, pero yo veía la mano del Señor y yo nunca había reprobado una materia. Y en ese lapso de tiempo de los 6 meses, últimos 6 meses del año pasado, gloria a Jesús, poderoso nuestro Dios, el cuatrimestre finalizaba y iba mal en 2 materias. Y en una materia necesitaba 80 para poder pasar y en otra materia necesitaba más de 80, o sea, como 95. Y solamente un milagro podía salvarme de esos fracasos. Y cuando nosotros nos alejamos de Dios y cuando nosotros dejamos la obra del Señor y dejamos de servir a Cristo, no esperemos que no tengamos consecuencias. Porque conocemos la palabra de Dios y el Señor nos habla, el Señor nos exhorta. Gloria a Jesús, y en una materia pasé, pero en la otra no. Y gloria a Jesús, para serle sincero, gloria a Jesús, no pasé esa materia, porque para poder pasar una materia en la universidad tienes que tener arriba de 71 en tu promedio final. Y yo tenía 34. Y fue algo que sumamente difícil para mí, porque quizá en ese proceso de todo, quizá me alejé de Dios
y quizá estaba metido en mis estudios, pero es que en la vida del cristiano Dios tiene que ver con todo. Y si nosotros, gloria a Jesús, aleluya, nos determinamos a seguir a Jesús, Él tiene control de todas las cosas que nosotros tengamos que hacer o tenemos que hacer, gloria a Jesús. Y yo pude comprender, gloria a Jesús, aleluya, que no importa las circunstancias que estemos pasando, no importa, gloria a Jesús, aleluya, el problema más grande que nosotros podamos tener, siempre debemos seguir agarrados de Cristo, porque solamente de la mano de Él vamos a poder vencer. Porque si nos alejamos de su presencia en los momentos difíciles, nuestra vida queda a la deriva. Nuestra vida, gloria a Jesús, aleluya, poderoso nuestro Dios, queda a pendiente, gloria a Jesús, de nosotros. Y comenzamos a batallar por nuestra propia fuerza. Y con nuestra propia fuerza sabemos que no vamos a llegar a ningún lado. Entonces necesitamos a Cristo en nuestra vida para poder vencer. Gloria a Jesús, aleluya, porque el final de todo, gloria a Jesús, aleluya, es la salvación. Y si nosotros queremos ser salvos, debemos determinarnos por Él. Porque ya no hay tiempo, gloria a Jesús, de que no, como yo le decía a los muchachos, gloria a Jesús, regreso mañana, me voy para el mundo y regreso en un mes. Me voy, gloria a Jesús, aleluya, para el mundo y regreso mañana. No hay tiempo, gloria a Jesús, aleluya, para poderoso nuestro Dios. Quizás de que mañana tomo la decisión o otro día tomo la decisión por seguir a Cristo. Si no es hoy, es la oportunidad que el Señor nos da de poder acercarnos a Él, de poder, gloria a Jesús, aleluya, permitirle a Él que Él tome control de nuestra vida. Gloria a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Jesús, aleluya. Así que les animo, gloria a Jesús, que nos determinemos por Jesús. Aún a pesar de todo lo que podamos estar pasando, aún a pesar, gloria a Jesús, aleluya, de la enfermedad, de la dificultad, aún a veces procesos que no entendemos o no comprendemos, gloria a Jesús, aleluya, podamos seguir agarrados de Cristo, porque solamente Él es quien nos puede ayudar. Solamente Él es quien puede llenar ese vacío, gloria a Jesús, aleluya, que tiene nuestra vida, gloria a Jesús. Yo leía un libro, gloria a Jesús, y me llamaba la atención una frase que decía que si el vacío de mi vida, nada de este mundo lo puede llenar, es porque, gloria a Jesús, mi vida fue hecha para que fuera lleno por algo que no está en este mundo. Gloria a Jesús, aleluya. Entonces nuestra vida solamente la puede llenar Jesús de Nazaret. Solamente Él es quien llena, gloria a Jesús, aleluya, el vacío que pueda sentir del niño hasta el adulto, gloria a Jesús, aleluya. Solamente Él es quien puede salvarnos, quien puede liberarnos, quien puede sanarnos. Para Él no hay nada imposible, lo dice su palabra. Pero solamente, gloria a Jesús, aleluya, debemos determinarnos por Él. Gloria a Jesús. Ya lo he dicho, no es fácil, gloria a Jesús, pero si nos decidimos, Él nos va a ayudar. Él no nos va a dejar solos. Van a venir tantas cosas, quizás a los jóvenes va a querer venir señalamiento del mundo, que ahora sí quieres cambiar, ahora sí de verdad quieres volverte santito. Gloria a Jesús, poderoso nuestro Dios, pues ahora sí, gloria a Jesús, aleluya, quiero determinarme por Jesús. Quiero determinarme, gloria a Jesús, aleluya, por seguir su palabra, porque yo sé que Él viene. ¿Cuántos creen que Él viene? Gloria a Jesús, aleluya, poderoso nuestro Dios. Y no sabemos en qué momento o en qué circunstancia nos va a agarrar la venida del Señor. Y solamente aquellos hombres y aquellas mujeres que se determinaron verdaderamente por seguir a Jesús van a poder ser salvos. Porque, gloria a Jesús, aleluya, Dios no va a venir por una iglesia que esté dudosa o una iglesia, gloria a Jesús, aleluya, que quizá tenga, poderoso nuestro Dios, su fe en otras cosas, en cosas pasajeras. No, Él va a venir por una iglesia que crea en Él, una iglesia que le ame, una iglesia que le obedezca y una iglesia, gloria a Jesús, aleluya, que se determine, aún en medio de todo, poder seguir
lo que Él ha establecido para cada uno de nosotros. Gloria a Jesús, aleluya. Así que animémonos a seguir a Cristo. Gloria a Jesús. Y cada vez que vengan las circunstancias y cada vez que vengan las pruebas, gloria a Jesús, poderoso nuestro Dios, hable con el Señor y dígale, me siento así, gloria a Jesús, aleluya. Y algo que he podido comprender, gloria a Jesús, en estos últimos días, es que necesitamos hacer a Jesús nuestro amigo. Gloria a Jesús, aleluya, porque solamente, gloria a Jesús, teniendo una comunicación constante, gloria a Jesús, obedeciendo su palabra, gloria a Jesús, vamos a poder avanzar. Y gloria a Jesús, aleluya, y si hacemos a Jesús nuestro amigo, poderoso nuestro Dios, vamos a tener a alguien que nos apoye, gloria a Jesús, aleluya, en toda circunstancia. Entonces, gloria a Jesús, aleluya, determinémonos por seguir a Jesús, poderoso nuestro Dios, porque no hay tiempo. Gloria a Jesús, aleluya, poderoso nuestro Dios. A mí, gloria a Jesús, nunca me ha gustado el mensaje de la venida de Cristo. Gloria a Jesús. Y de un tiempo, gloria a Jesús, para acá, he podido entender y el Señor me ha dado paz. Porque quizá me atribuí, gloria a Jesús, me venían tantos pensamientos y tantas cosas, gloria a Jesús, y quizá antes decía Cristo viene, pero cuando decía Cristo viene estaba pensando en todo lo que yo iba a dejar. Gloria a Jesús, aleluya, pero cuando decimos Cristo viene, sabemos que es algo más allá de nuestros pensamientos, es algo más allá de lo que nosotros podamos entender y algo que verdaderamente nos va a llenar. No como algo de este mundo que es pasajero, los títulos, la casa, el carro, tantas cosas que nosotros pensamos, nada de eso se va a poder comparar con aquello que está pronto a suceder, que es la venida del Señor Jesucristo. Gloria a Jesús, aleluya, y veamos la venida del Señor no como un castigo, porque apenas nos dicen, el Señor viene, ¿por qué? No. Sino debemos ver la venida del Señor Jesucristo como regocijo, como algo, gloria a Jesús, aleluya, que estamos esperando, gloria a Jesús, como cuando le dicen de que va a haber un evento, usted se prepara, gloria a Jesús, aleluya, esperando ese día. Gloria a Jesús, nosotros debemos estar preparándonos con regocijo. Gloria a Jesús, aleluya, porque es algo alegre, es algo, gloria a Jesús, aleluya, una fiesta que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros y no habrá fin. Gloria a Jesús, aleluya, no habrá tristeza, no habrá dolor de nada. Gloria a Jesús, no te va a doler la ciática, la rodilla, nada, gloria a Jesús, sino que va a ser un gozo eterno en la presencia del Señor. Pero solamente, gloria a Jesús, los determinados por seguir a Jesús y obedecer su palabra son los que van a llegar a esa morada, gloria a Jesús, que el Señor se fue a preparar para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Jesús, aleluya. Pónganse sobre sus pies, gloria a Jesús, y dígale al Señor que si había perdido, había desviado mi mirada de ti, o había, gloria a Jesús, aleluya, vuelto mi mirada atrás, o había, gloria a Jesús, aleluya, pensado en las cosas de este mundo más que en lo que Él tiene preparado para mí, que yo pueda volver a su presencia, que yo pueda, gloria a Jesús, aleluya, volver a aquel tiempo que anhelaba más de Él, anhelaba estar en su presencia día y noche, y que podamos, gloria a Jesús, aleluya, determinarnos por Él, determinarnos, gloria a Jesús, aleluya, por seguir sus mandamientos, por seguir todo lo que Él quiere para cada uno de nosotros, Señor.